Saluda a todos vosotros. Últimamente, parece ser que la generación llamada Z protagoniza una serie de hechos que generaciones anteriores consideraron propios de supercherías o de costumbres atrasadas. El siguiente relato me ha sido enviado por una madre o supuesta madre que jura que el testimonio de su hijo es verdad, al menos en un correo electrónico. No me ha dado más datos que me permitan confirmar o negar lo que aquí ocurre, salvo por un nombre. Yo la amé, de esto estoy seguro, si no, no habría llegado tan lejos. La autorreflexión es un vicio que mejor se practica en privado. Pero, ¿acaso por mera vanidad, quiero dejar constancia de mi culpa sin tener esperanzas de expiarla? Así que os cuento mi historia. ¿Por dónde empezar? Bueno, por Casimiro Kalinowski Lara, por supuesto. Si queréis, cambiad todos los nombres, pero dejadle a Casimiro el suyo. La primera vez que lo vi, lo tomé por una niña. Nunca se cortó el pelo, y con esto le hizo un favor al mundo, porque muchos tuvimos el gusto de contemplar la perfección renacentista de su melena. Su rostro siempre estuvo enmarcado por un halo de rizos dorados. Sus ojos eran enormes y expresivos, más azules que cualquiera que yo haya visto antes o desde entonces. Cuando los abría de par en par, tenían un efecto hipnótico, ciertamente afectaba a otros más que a mí. Sus labios eran muy delgados. Lo vi llegar a la pubertad y desarrollarse. A diferencia de muchos niños hermosos, que resultan castigados al llegar a esta edad, Casimiro mantuvo su belleza femenina. Llegó a medir entre 1,70 m y 1,73 m. Nunca quiso sufrir del tratamiento de endodoncia, así que no le gustaba lucir sus dientes blancos pero angulosos y puntiagudos. Creo que había cumplido recién los 15 cuando se hizo amigo del gimnasio y logró un muy buen estado físico. Era también demasiado pálido. Lo único que obtenía como premio cada vez que olvidaba cuidarse del sol eran feroces quemaduras. Por ello estaba obligado a usar mangas y pantalones largos, sin importar los terribles calores del verano. Le gustaba nadar, en una piscina olímpica techada, por supuesto. Recuerdo una ocasión en la que lo acompañé y que, cuando nos lanzamos en clavado, pude verlo sumergido, su pelo flotaba de manera etérea, y sus ojos se confundían con el agua. Así deben verse los ángeles, pensé. No debéis malinterpretar mi sincera admiración por su belleza. Si llegué a sentir algo más que el simple amor al arte, fue una atracción hacia sus facciones más femeninas. Puede decirse que soy tan hombre que me follaría a otro hombre si puedo ver en él a una mujer. De hecho, siempre tuve más suerte con nuestras compañeras que él, o por lo menos fui un galán mucho más prolífico, pero debo ser honesto. Yo las buscaba, a él lo seguían. Yo era más alto e infinitamente más tosco. A los 14 ya tenía una barba digna y mi voz cambió rápidamente. El vergonzoso periodo intermedio entre la voz de un niño y la de un hombre duró solo 3 meses y ocurrió en vacaciones de verano. Mi voz se volvió, sin embargo, estentórea. Algunos profesores se quejaban de que yo gritaba en vez de hablar. Casimiro, en cambio, hablaba muy poco, sus modales resultaban acartonados, creo que siempre estaba algo incómodo. Pero tocaba la guitarra, sí que tocaba la guitarra. Comenzó a tocar desde muy niño, desde antes que yo lo conociera incluso. La suya era una guitarra polaca, la patria de parte de su familia, la cual costaba varios miles de euros. Decenas de miles. Él no me lo dijo de buenas a primeras, yo se lo pregunté. Me la regaló mi tía, Eduviges Kalinowska Bathory. Está forrada y me adora desde que nací, más que a cualquiera de mis primos, y creo que más que a su propio hijo, todos lo saben. Esta fue la explicación que me dio, y servía también como explicación para su constante y profusa generosidad. El apellido Bathory encendió una curiosidad malsana, pero no me atreví a preguntar. La condesa Elizabeth Bathory se hizo famosa, o más bien infame, entre los siglos XVI y XVII por bañarse en la sangre de mujeres vírgenes para conservar su juventud. El hecho de que la tía Eduviges estuviera forrada podía ser señal de lazos con la antigua nobleza húngara, y el apellido no era precisamente Pérez. Al principio quise preguntar, no solo con el ánimo de satisfacer mi curiosidad, sino además para tener una excusa para molestar a Casimiro. Sin embargo, algo en su mirada cuando intenté mencionar la historia hizo que me callara.
Soy parte de una generación de ignorantes, y no era sorprendente que nadie conociera a la Condesa Sangrienta, salvo por algún fanático de las viejas películas de la Hammer, que hubiera visto la producción que apareció con ese nombre en 1971. Hubo una versión del 2009, pero no puedo soportar el cine de terror contemporáneo, además de que no tenían a la adorable Ingrid Pitt. Paradojalmente, Casimiro no tenía muchas cosas. Las únicas posesiones que atesoraba eran una deliciosamente anacrónica levita verde con botones de oro y su guitarra. Era otro cuando tenía el instrumento en sus manos. Se relajaba y por su rostro pasaban emociones que, a veces, resultaban difíciles de interpretar. Estas eran las únicas instancias en que sonreía mostrando los dientes. Sus dedos saltaban con la gracia de ardillas sobre el diapasón. Simplemente era otra persona cuando tocaba la guitarra y, cuando lo forzaban a dejar de tocar, esta persona desaparecía y el Casimiro frugal y tieso volvía con nosotros. No creo tener que deciros que no tocaba cualquier cosa. Cuando conversábamos, me hablaba de músicos que nunca me he decidido a escuchar. Pero sí recuerdo algunos nombres: Dionisio Aguado y García, Fernando Sor, Francisco Tárrega y otros. Me acuerdo primero de Aguado porque había una canción de él que me encantaba y solía pedírsela, Introducción y Rondo número 2. Buscadla en YouTube, sé que a alguno de vosotros les va a encantar tanto como a mí. Lo acompañé a tocar a un par de bares. Me enfurecía cuando los clientes se dedicaban a conversar en vez de escucharlo. Siempre le pregunté, debo admitir que con frustración, ¿por qué no se dedicaba a la música? No quiero que sea un trabajo, me respondía, con los ojos entrecerrados, mirando al piso. Tenía otros intereses, pero, al final, dijo que se dedicaría a ser agrónomo, venga uno a saber por qué. Sí, no lo dije antes, pero creo que ha quedado claro, éramos muy amigos. ¿Qué si le tenía envidia? No. ¿Por qué pensáis eso? Claro, él tenía muchas virtudes, pero no teníamos los mismos intereses, por lo que no había razón para competir. Sin esta, ¿por qué alguien sentiría envidia? Aparte, ¿no creéis que la envidia es un sentimiento demasiado mezquino? ¡Ay! Todavía se me sigue castigando por haberlo sentido, y haber caído en el pecado capital de los mediocres. Las mujeres pueden, más que ninguna otra cosa, interponerse entre dos hombres, si es que ellos no son caballeros. La proverbial Yoko Ono se viene a la cabeza. Por suerte, Casimiro y yo resultábamos atractivos para demografías distintas. Como he dicho antes, yo salía de caza cada cierto tiempo y, si bien tuve periodos de promiscuidad, prefería las relaciones largas. Casimiro, por su parte, tenía un grupo de admiradoras que yo denominé las calináticas, porque eran un grupo homogéneo y sectario. A estas les gustaba el aspecto misterioso y melancólico de Casimiro. Varias tuvieron éxito y pasaron a ser sus novias. Sin embargo, una tras otra, terminaban deprimidas o del todo rotas. Sus cuerpos eran empáticos con el desosiego de sus espíritus. Acababan siempre pálidas y demacradas. Detrás de su fachada impasible, Casimiro era un hombre intenso y, si llegaba a abrirse, esperaba que se le aceptara por completo. Esto espantaba a algunas o destruía a aquellas que decidían quedarse junto a él, porque el propio Casimiro las repudiaba. Las mujeres que se enamoraban de él parecían nunca poder olvidarlo. Si la mayoría caía en la desesperación, unas pocas cometían alguna locura. Una, que se llamaba Camila, se le abalanzó con un cuchillo a la salida del instituto. Casimiro la miró fijamente con sus ojos poderosos y la pobre cayó deshecha en llanto. Otra de ellas se convirtió en una gran poeta gracias a Casimiro. Su primer poema es una pequeña epopeya de 689 endecasílabos blancos, en los que describe el viaje de su alma en persecución de esta criatura elusiva y cruel, bella e indiferente. Podéis encontrarla editada por Visor, si me llego a recordar el nombre de la autora o del poema. Varias admiradoras de Casimiro me pidieron que hiciera de Celestina. Yo les concedí el favor, pero les daba una advertencia que ninguna escuchó. Le dije más de una vez a Casimiro que no fuera tan cruel, pero él no consideraba serlo. Es lo mejor, si no me soportan de buenas a primeras, ¿cuánto van a sufrir si me vuelvo una parte de sus vidas? ¿Cuánto voy a sufrir yo, si una de ellas se convierte en parte de la mía? Y pues, yo tenía que estar de acuerdo. ¿Por qué éramos tan cercanos? ¿Os parece difícil concebir una amistad fuerte entre dos personas distintas? ¡Ay!
Me alegro de no tener que soportar por mucho tiempo más este tipo de necedades. Casimiro tenía otros amigos, casi todos más viejos que él. Era muy cercano con una mujer de unos 30 que se llamaba Corina y con su marido Juan Ignacio, a quien le daba clases de guitarra. No podía aguantar la risa cada vez que veía que al barbudo de 40 y tantos se le iluminaban los ojos y gritaba maestro, cuando nos veía llegar a mí y a Casimiro a su casa. No teníamos más de 16. Eran una pareja muy agradable, nos daban cigarrillos y, de vez en cuando, unos euros extra para mí, aparte de los que le pagaban a Casimiro. Había otras amistades de este tipo, pero yo era el único amigo cercano que compartía su edad. Por esto él cómodamente podía verter en mí su ansiedad y sus cavilaciones. Aunque vosotros no lo creáis, no soy de hablar mucho, así que me quedaba en silencio, escuchándolo divagar hasta que se aburría. Me preguntaba una y otra vez si me estaba aburriendo. Aunque a veces era el caso, siempre respondí que no. Él podía resultar demandante de tanto en tanto, a veces exigía mi presencia en momentos inoportunos. Pero me gustaba pasar tiempo con él, así que no me molestaba ir, siempre y cuando pudiera escabullirme de lo que fuera que estuviera haciendo. Él siempre supo pagarme esta buena disposición, pero hay un episodio en particular que recuerdo tiernamente. Entrando a mis 17, por hacerle el favor a una amiga madre soltera, caí presa del sarampión. Vosotros sabréis bien que el sarampión no es una enfermedad cualquiera, menos si se contrae a una edad relativamente lejana de la infancia. La fiebre hizo estragos en mi cuerpo, recuerdo el dolor que me perforaba el pecho. Casimiro, a pesar de no haber contraído la enfermedad ni estar vacunado, apareció una tarde a mi lado. Intenté decirle que se fuera, pero la voz no salió de mi boca. Él tomó su guitarra y, mirándome con sus ojos azules, comenzó a tocar. Yo abría y cerraba los míos, perdido en mi febril trance. No supe si estaba despierto o si soñaba, solamente escuchaba la guitarra. Cuando el amor por la belleza logró vencer a mi estado deplorable, le pregunté: ¿qué tocas? Una ensoñación, simplemente, respondió en un susurro. No sé si tocó toda la noche o si su talento se enredó con mis fantasmagorías nocturnas, pero me sorprendí cuando, al abrir los ojos la mañana siguiente, constaté que no estaba a mi lado. Yo me había recuperado por completo. Supe darle lo mejor de mí y él me fue recíproco. Estaba convencido de que seríamos amigos hasta que uno tuviera que llorar la muerte del otro. Habíamos superado el rompimiento que la salida del instituto significa para muchos. Entonces llegó Amalia. La dulce Amalia, su piel era de canela y sus ojos eran de miel. La primera vez que la vi, estaba sentada sobre el césped, con un grupo de universitarios. Casimiro y yo conversábamos de no me acuerdo qué, cuando él decidió que quería tocar un rato. Yo no me ofendí. Cuando empezó a tocar, Amalia se puso de pie y caminó hacia nosotros. La suite para cello de Bach. Nunca la había escuchado en guitarra, comentó ella con una luz particular en el rostro. El rostro de Casimiro brilló también. Clavó sus ojos azules sobre Amalia, pero no dejó de tocar. Ese fue el preludio, le dijo a la intrusa. ¿Quieres que toque alguna otra cosa? Veamos, ¿tocata y fuga? Casimiro sonrió mostrando su dentadura torcida. ¿Cómo no? Excelente elección, señorita. ¿Vuestro nombre, cuál es? Amalia, me llamo Amalia. Yo no podía quitarle los ojos de encima. Los hoyuelos que ornaban sus mejillas cuando sonreía, el sol de la tarde dibujaba los contornos de su cuerpo hermoso sobre las hojas de un plátano, y como las notas divinas de mi amigo la dejaron del todo pasmada, entonces sentí envidia. Yo le pedí su número de móvil. ¿Fue su figura, su rostro redondo y gentil, sus ojos de miel? ¿O fue ese el reconocimiento de la canción? Esto no importa ya, pero me hubiese gustado saber. Casimiro añadió otra excentricidad a su tenida, un clavel rojo hecho de seda en la solapa de su levita verde. El tema de Amalia estaba vedado, él no quería saber mi opinión, creo que ya intuía mi interés y renegaba del suyo. Amalia me llamó y sugirió una cita para los tres. Yo simplemente lo acompañé de escolta y, sin antes haberlo mencionado, me fui. Quise que ambos entablaran una relación y que, quizás gracias a sus sensibilidades compartidas, esta vez fuese duradera. Al día siguiente, mi amigo apareció de improviso en mi departamento.
Yo estaba preparando una maqueta para la universidad, pero lo dejé entrar de todas formas. Cuando lo vi, pensé que había ocurrido una tragedia. Casimiro tomó una silla de la mesa del comedor y se quedó junto a mí, no sacó la guitarra de su estuche. Durante unos minutos, que podrían haber sido 5 o 15 o 30, no emitió un sonido. Finalmente suspiró. «Creo que estoy enamorado», dijo con sombría resignación. Yo le di una palmada en la espalda. Fingí reírme y estar indignado. «No seas estúpido, disfruta de algo alguna vez». Los meses siguientes fueron los más felices de su vida, al menos esto aparentaban. También fueron algunos de los más miserables de la mía. Yo mismo buscaba esta miseria, pues estuve, sin haber estado obligado, presente en muchas reuniones. Quería verla, aunque no pudiera hacer más. Ver su ombligo descubierto, oír su voz aguda, pero prepotente. Fijarme en el bulto de piel suave que sus pantalones cortos bien ceñidos hacían en sus muslos carnosos. Mi amigo demostraba más entusiasmo y virilidad con Amalia que con cualquier otra. Yo creí que que finalmente Casimiro había encontrado a una mujer a la cual podía amar con ternura. Esto creí, pero, me temo, estuve equivocado. En una tarde cubierta de nubes, recibí la llamada de Amalia. De verdad lo amo, pero no sé si pueda más. Cometí mi primer error, le pregunté dónde estaba. Estoy cerca de tu edificio, ¿podemos hablar? Cometí mi segundo error, le dije que sí. De ahí en adelante, los errores se siguieron en torrente durante horas, hasta que pude contar más que los pelos que tengo en la cabeza. La dejé entrar y rompió en llanto. Lo amo, es verdad que lo amo, pero no puedo más. A veces es tan tierno, tan atento, pero otras veces es cruel. No le gusta nada, no le gusta lo que llevo puesto, no le gusta lo que digo, lo que pienso, no le gusta que lo quiera, pero me dice que no podría soportar no estar conmigo. Tú eres su mejor amigo, ayúdame, por favor. Pues, nadie debería soportar ser tratado así, dije con la mayor deslealtad del mundo. Quiero creer que siempre le gusté, pero que, como todas las mujeres con buen gusto, se decantó por el talento, antes que por el cuerpo. Le serví un whisky barato, con Coca-Cola. Nadie podía tomar eso puro o solo con hielo, ni siquiera yo, pero era un brebaje soportable que no dejaba resaca. Ella lo bebió y se abrazó a mí para llorar, por lo que tuve que darle un beso, que ella respondió primero con laxitud, luego con más entusiasmo. Nos dirigimos a mi dormitorio de estudiante de provincias, y comencé a acariciarla lleno de una culpa que no alcanzó a afectar mi desempeño. Era primavera, pero los calores eran ya veraniegos, por lo que no fue difícil desnudarla considerando la escasa ropa que traía, unos shorts de mezclilla y un peto blanco. Se quedó con una cadenilla de oro con una cruz. Al principio su cuerpo estaba sorprendentemente frío, pero a fuerza de caricias se fue volviendo tibio y trémulo hasta superar mi imaginación. Subí sobre ella y mientras la embestía, recuperaba el rubor de unas mejillas que llegaron pálidas. Amalia parecía volver a la vida, y dejar de ser una de las mujeres a las que Casimiro volvía lánguidas. Luego de mucho rato quedamos exhaustos y ella fue al baño. Aparentemente, yo estaba mucho más cansado que ella, como si hubiera perdido parte de mi fuerza vital. No era nada que unos huevos revueltos no fueran a solucionar más tarde, pero no dejaba de ser extraño en un hombre joven. Amalia volvió desnuda y sonriente del baño. Me puse de pie trabajosamente y también sonreí, ocultando la culpa de amigo desleal que ya comenzaba a hacerse notoria. Quería observar su cuello. Recordé el apellido Bathory y me imaginé que el buen Casimiro podía descender de una dinastía de vampiros. Miré el cuello de Amalia, pero no encontré las dos marcas típicas de las películas. Puede que yo sea vil, pero al menos quise mantener algo de mi dignidad, por lo que busqué a Casimiro al día siguiente. Lo busqué por todas partes. Le pregunté a Corina y Juan Ignacio si lo habían visto, pero no se había aparecido por su casa desde la última vez que tuvieron clases. Partí a uno de nuestros bares predilectos. El dueño me dijo que lo había visto caminando por la calle tan distraído que no lo había saludado. Con una vaga indicación, seguí caminando hasta que, sobre un banco en el que nos habíamos sentado otras veces, tras noches de copas y de música, lo encontré. Estaba catatónico, la guitarra yacía silente a su lado, sus enormes ojos azules estaban hinchados y lágrimas corrían por sus mejillas blancas.
¿Cómo se había enterado? No tuve tiempo de preguntarle. Intenté excusarme, explicarle, pero no hubo caso, ni siquiera pude sacarle una palabra. Sí, destruí una de las mejores cosas de mi vida por haber seguido a la lujuria, pero, ¿acaso fui el primero? Intenté sacar a Amalia de mi vida, pero le seguía escribiendo mensajes de manera compulsiva. Los meses siguientes fueron apenas menos desagradables que los que habían pasado. Me resultó imposible volver a conseguir a Casimiro. Ni su madre, ni el resto de sus amigos, ni la propia Amalia sabían de su paradero. Lo creí perdido para siempre hasta que, caminando por la misma calle en que pude ver las consecuencias de mis antojos, escuché los acordes y los arpegios de introducción y rondo número 2. Casimiro estaba tocando, su rostro sereno no se inmutó cuando me vio entrar. Esperé a que terminara. Una camarera me preguntó si quería algo para beber, mientras le servía a Casimiro un Bloody Mary. Vi, horrorizado, cómo se lo tragó de una sola vez. Mientras él mordisqueaba el apio, intenté desarmarme en disculpas, incluso sentí lágrimas abultarse en mis ojos. Casimiro simplemente sonrió, sus dientes blancos ahora estaban perfectamente alineados. Amigo, no te preocupes, yo estoy bien. Me he juntado con mi tía Eduviges, quiere que me haga cargo de su castillo en Rumanía, y de las 500 hectáreas que lo rodean. Es buena tierra, calculo que podría rentar 200.000 euros al año, si se la trabaja bien. Puso su brazo en mi hombro. Su torso voló sobre la mesa, y sus labios enjutos se toparon con mis labios. Intentó meter su lengua en mi boca, pero, al constatar que yo quería impedírselo, mordió. Saboreé la sangre. Pasé el dedo índice por mi labio inferior. Cuando alejé la mano de mi rostro, vi que, en la yema del dedo, había una gotita de sangre anormalmente violeta. Casimiro me pasó una servilleta. Tenía que besarte, siguió, porque dudo que nos volvamos a ver. A decir verdad, hace tiempo que deseaba hacerlo. Yo no dije nada. Por cierto, sobre Amalia, no hay rencores. Solo te diré que ella piensa siempre en ti, es más, lo está haciendo ahora mismo. Tú sabes dónde vive, anda a por ella. Confundido, quise ponerme de pie, pero Casimiro me sostuvo la mano. Ah, y, por una vez, no folléis, haced el amor. Sus ojos azules se posaron perentoriamente y por última vez sobre los míos. Salí del bar con un peso menos sobre mis hombros. A pesar de lo extraño de la situación, creí haber terminado mi vida con Casimiro en buenos términos. Con su venia, fui hasta el edificio de Amalia. No la llamé, no le envié un mensaje, simplemente toqué el timbre. Lo que más recuerdo de este encuentro fue el tono con que ella me dijo, desvístete. Hicimos el amor, como lo había ordenado Casimiro. Ahora sé la extensión del poder que tuvo sobre esa noche. El éxtasis de mi relación con Amalia duró poco. Luego de unas semanas, llegó cubierta de una sombría desolación. Estoy embarazada. No queríamos un hijo. Yo porque no deseaba tenerlos nunca, ella porque tenía una carrera brillante a medio terminar y buscaba establecerse antes de ser madre. Juntamos los euros y partimos a la clínica, tomamos la hora y nos pusimos a esperar. El día del procedimiento, comprendí que había caído sobre nosotros la venganza de Casimiro. La ecografía no mostró nada fuera de lo común, pero, cuando el médico se dispuso a liquidar a la criatura, esta se defendió. Desde el sexo de Amalia, emergieron 1 millar de mariposas negras. El médico hizo lo posible por salvarse, pero cayeron sobre él como pirañas en un frenesí alimenticio. Su cuerpo desapareció bajo el enjambre sin fin. Del médico solo quedaron los huesos. Los insectos volvieron al útero de Amalia, cargando cada individuo un pequeño bocado de carne. Las enfermeras, que habían huido despavoridas, volvieron con el personal de seguridad. Sea lo que fuera que acababa de ocurrir, no correspondía a ningún fenómeno natural conocido. Más de una vez se habló de entregarse a la ciencia. Amalia estaba dispuesta a todo, mientras pudieran sacarle lo que llevaba en el vientre. En 3 días, el embarazo avanzó 6 meses. A pesar de los gemidos que expresaban lo insoportable del dolor, nadie se atrevió a introducir nada en Amalia. Una nueva ecografía reveló que ella se había convertido en una colmena. Tal y como os lo he dicho, los insectos extraían pedazos de sus entrañas para alimentar a sus larvas, las cuales se habían multiplicado de manera prodigiosa.
Yo tuve que observar impotente cómo pasaban las horas, y el cuerpo de Amalia se iba deformando cada vez más. Su vientre hinchado comenzó a llenarse de pequeños agujeros, desde los que emergían insectos que revoloteaban por la habitación. Su carne desaparecía y era reemplazada por una estructura de esperma, llena de cubículos pentagonales. Amalia no moría, no tenía torso, pero no moría. Larvas hacían trincheras al devorar la grasa de sus senos y la piel de sus muslos. Ella no paraba de gemir y de gritar. Yo tendría que haberla matado, pero no pude porque soy un cobarde. Uno de sus hermanos llegó con un revólver, y le voló la tapa de los sesos. Nadie lo detuvo, todo el personal de la clínica estaba de acuerdo en que esto era lo que debía hacerse. Solamente cuando Amalia no pudo sufrir más, los insectos la dejaron y atravesaron en un torbellino la ventana de la habitación. Así es, Casimiro me utilizó para castigarla, con el mismo deseo que tanto lo había herido a él. Desde entonces he considerado el suicidio, pero he querido ser valiente y no escapar al dolor. Quizás así lograría expiar mi culpa. Pero soy un cobarde. Ahora, debo tomar la decisión más allá del valor o del miedo. Verás, comencé a sentir molestias durante las semanas que siguieron a la muerte de Amalia, molestias en el abdomen. Hace unos días, sin embargo, comencé a sentir dolor. Anoche, he caído presa de la fiebre, y Casimiro ha vuelto a sentarse junto a mí. Lo he escuchado tocar melodías atroces, intercaladas con voces plenas de horror y naturaleza confusa. Su pelo flotaba de manera etérea, y sus ojos azules atravesaban la oscuridad para posarse en los míos de nuevo. He comprendido que Casimiro ha reservado para mí el mismo destino que para Amalia, solo que el de ella se había adelantado debido al festín que se habían servido los monstruos de su vientre. Tiene sentido, el adulterio es un crimen de a dos. Pero yo voy a quitarle la satisfacción de ver mi calvario. Tengo que pegarme un tiro en la cabeza, porque tengo que estar seguro de que mi cerebro sea destruido. Si puedo sentir dolor, las mariposas negras germinarán dentro de mí. Ahora quiero que sepáis por qué os he pedido que conservéis el nombre de Casimiro Kalinowski Lara. Todos saben que los dioses de la noche necesitan el nombre de la víctima para poder actuar sobre esta. Es con la vaga esperanza de obtener venganza que comparto esta historia. Si alguien sabe alguna de esas cosas que no se deben saber, os ruego, destruid al verdugo de Amalia. Ella es la más inocente de los tres. Espero que este video os haya gustado. La historia nos ha llegado casi como la habéis leído y hemos conservado el nombre de Casimiro. Recordad dar likes, dejar comentarios y, si tenéis una historia erótica y paranormal no dudéis en enviárnosla por nuestros canales de Telegram. Luego de un proceso de corrección puede ser publicada, siempre que sea erótica y paranormal. Si queréis aseguraros de la existencia de este contenido, podéis aportar por Patreon. El link está en la descripción. Como siempre, os dejo un beso paranormal.